En este video vamos a hablar de base y dimensión. Entonces empezamos con definición de base para un espacio vectorial. Dice que un conjunto de vectores S que contiene el vector B1, B2 hasta Bn en un espacio vectorial B se denomina base de B si cumple las siguientes dos condiciones. La primera, que el conjunto S genere a B, y la segunda, que el conjunto S sea linealmente independiente, que fue lo que vimos en el video pasado, ¿sí? Entonces ahora voy a ver ejemplos de algunas bases importantes que vamos a utilizar, ¿sí? que se van a utilizar también en la unidad que sigue. Ejemplos de bases. Dice en R3, el conjunto S que contiene el vector 1, 0, 0, 0, 1, 0 y el 0, 0, 1 es una base para R3 llamada la base estándar o canónica. Vamos a ver por qué es base o la demostración. Dice S genera a B porque lo vimos en el video pasado, que cualquier vector A, B, C de R3 lo puedo ver en combinación lineal de esos tres vectores que tengo acá arriba, ¿sí? Como usando como escalares al mismo A, al mismo B y al mismo C, que también les comenté que esa es una combinación lineal que se utiliza en cálculo vectorial, ¿sí? Entonces no importa qué valor tome A, B y C, siempre lo puedo, cualquier vector lo puedo escribir en combinación de esos tres. Eso quiere decir que S genere a B. El conjunto S es linealmente independiente. Aquí es linealmente independiente. ¿Por qué es linealmente independiente? Pues también lo vimos en el video pasado, que hago mi combinación lineal, un C1 por el primer vector, un C2 por el segundo vector, más un C3 por el tercero, igual a la combinación al 0 de R3, ¿sí? Resuelvo todo lo de la parte izquierda, que va a ser C1 por 1, me queda C1, 0, 0, aquí me quedaría 0, C2, 0 y C0, 0, C3. Lo sumo y me queda este vector, igualado al vector de ceros. Entonces aquí sale que C1 es 0, C2 es 0 y C3 es 0. Cuando todos los escalares para este tipo de combinación lineal nos den 0, se dice que el conjunto es linealmente independiente. Por lo tanto, esa es una base para R3 y ya les había dicho, se llama base estándar o base canónica. Ejemplo 2. En el ejemplo 2 dice que el ejemplo no puede generalizarse para el espacio n-dimensional, que es el Rn. Y los vectores son de n componentes, ¿sí? Este tiene n componentes. Todos, bueno, de hecho todos, ¿no? ¿Sí? Y para no escribir todo ese vector, sote 1, 0, 0, 0 hasta n, n menos 1 ceros, se coloca E1. Esta notación también aparece en la serie. E2 es el vector que tiene al 1 en la segunda componente y todo lo demás ceros. E3, que ya no lo coloqué, pero sería el vector que contiene al 1 en la tercera componente y todos los demás ceros. En es el vector con n componentes que tiene al 1 en la enésima componente y todos los demás ceros. Así que esa forma una base para Rn denominada la base estándar de Rn. Igual para probar que es una base y se hace muy parecido al de R3 que hicimos en el ejemplo anterior. Ahora, ejemplo 3. En los polinomios de grado menor o igual que 2, S igual a 1x cuadrado es una base para los polinomios de grado 2. ¿Por qué? Por lo siguiente. Primera condición. S genera P2, pues todo polinomio de grado menor o igual que 2 se puede escribir en combinación lineal de S. ¿Sí? Lo vimos pues en el video pasado, que cualquier polinomio de grado 2 de hecho ya estaba escrito en combinación lineal de x cuadrada, de x y del 1 que no aparece aquí. Les comentaba, cualquier polinomio ya está escrito como una combinación lineal de, no sé, de potencias de x, ¿sí? Entonces ya por eso ya genera. Son LI o linealmente independientes. La clase pasada vimos cómo mostrar que algo es linealmente independiente. Hago mi combinación lineal de estos tres elementos de mi conjunto S. Coloco C1, C2, C3 igualo al 0 de los polinomios de grado 2. Este es el 0 de los polinomios de grado menor o igual que 2. Y de aquí sale directo. Si este es el coeficiente del independiente, este es 0, este C2 debe ser igual a 0, este C3 igual a 0. Cuando todos los escalares para esta combinación nos da de 0, se dice que son
linealmente independientes. Por lo tanto, esa es una base para los polinomios de grado menor o igual que 2. Esta es la base, también llamada base estándar. Ese es el ejemplo 3. Ejemplo 4. Dice, el ejemplo 3 también se generaliza para los polinomios de grado menor o igual que n. Y para ese la base estándar es el que contiene al 1, al x, x cuadrada hasta xn. Es una base para los polinomios de grado n. ¿Sí? La prueba se hace igual que para los polinomios de grado menor o igual que 2. 5. Para las matrices o para el espacio vectorial de matrices de 2 por 2, este conjunto S que contiene 4 matrices de este estilo, donde el 1 lo va cambiando de posición y todo lo demás ceros, es una base para el espacio de matrices de 2 por 2. ¿Por qué? Porque se genera B o todas las matrices. En el video pasado vimos que cualquier matriz se puede escribir como combinación de estas 4. ¿Sí? Ese es LI, ya que hago mi combinación lineal C1 por la primera matriz, más C2 por la segunda, más C3 por la tercera, más C4 por la cuarta, igual al 0 de las matrices de 2 por 2, que es este. Hago toda esta operación y me va a quedar C1, C2, C3, C4 igualado al 0, y de ahí ya sale que C1, C2, C3 y C4 valen 0. Por lo tanto, S es base y para las matrices de 2 por 2. ¿Sí? Luego dice, bueno, este ejemplo todavía no lo vamos a ver. Ahora me voy a pasar a la parte de dimensión, que está por aquí. Ya me pasé. Definición de dimensión. ¿Sí? Aquí aparece. Dimensión de un espacio vectorial. Dice, si un espacio vectorial B tiene una base que consta de n vectores o n elementos, ¿sí? Entonces el número n se denomina dimensión de B y se denota por dim de B igual a n. Si B consta solamente del vector nulo, o sea del vector 0, entonces la dimensión de B se define como 0. Entonces ahora sí me voy para los ejemplos. Entonces acordémonos de la definición. Dice que la dimensión de un espacio vectorial es el número de elementos que tengan su base. Cualquier base. Si la base estándar tiene, por ejemplo, para R2, la base estándar es el 1, 0 y el 0, 1. Son dos vectores. Cualquier otra base que yo encuentre debe tener dos vectores. ¿Sí? Primer ejemplo. Así se denota la dimensión de un espacio vectorial como dim, y aquí el espacio vectorial. En este caso la dimensión de R2 es 2 porque su base es la que contiene al 1, 0 y al 0, 1. Son dos elementos, ¿sí? Este vector y este vector. Son dos vectores en este caso. ¿Sí? Por eso su dimensión es 2. Si yo tengo el espacio R3, su dimensión es 3. ¿Por qué? ¿Quién será su base? Una de sus bases, porque tiene muchísimas. Es el 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Esa es la base. En general, la dimensión de R a la n es n. ¿Sí? También podemos decir cuál es su base, que son C1, E2 hasta n. Ejemplo 4. La dimensión de los polinomios de grado menor o igual que 2 es 3. ¿Por qué? Porque una base es, y la vimos apenitas, es el 1x y x cuadrada. Y este tiene 3 elementos. ¿Sí? Pero es una base. Si yo cambio un poco y ahora pido la dimensión de los polinomios de grado menor o igual que 3. Siguiendo esta lógica, ¿quién es una base para ese espacio vectorial? Pues no se coloca el 1, la x cuadrada, y se le agrega el x cúbica. Ya tiene 1, 2, 3, 4. Entonces la dimensión de este espacio vectorial es 4. En general, ¿cuál será la dimensión del espacio vectorial de los polinomios de grado n?
pues es n más 1. ¿Sí? Ahora, ejemplo 7. ¿Cuál será la dimensión de las matrices de 2 por 2 de ese espacio? Pues lo acabamos de ver, una base para esto contiene 4 matrices, por eso su dimensión es 4. ¿Sí? ¿Qué pasa si me piden la dimensión de las matrices de 3 por 2? Pues aquí hay que seguir una lógica y es multiplicar los tamaños, entonces aquí va a ser de dimensión 6. En general, la dimensión de las matrices de tamaño m por n es m por n. ¿Sí? Y eso sería lo de la parte de dimensión. ¿Sí? Ahora vamos a ver un teorema que aparece aquí en el texto. Y es el teorema 4.9. Dice comprobación de una base en un espacio n dimensional. Entonces, este es como que un teorema que nos va a ayudar a ya no mostrar las dos condiciones para que sea base. Recordemos que para que sea base debe ser linealmente independiente el conjunto y que genere al espacio vectorial. Entonces aquí nos da como que un atajo para demostrar si algo es base sin tener que probar dos propiedades. Dice, se ve un espacio vectorial de dimensión n, necesito conocer la dimensión. Si S contiene n vectores linealmente independientes, entonces ese ya es una base, ¿sí? Entonces cuando tengo un espacio vectorial de dimensión n, tengo un conjunto linealmente independiente de n vectores, entonces nada más basta con verificar que son independientes y ya son una base. La otra forma es que si yo tengo un conjunto de n vectores que generan a b, igual entonces ese ya es una base. ¿Sí? Entonces ahora sí, me voy a este ejemplo que dejé antes. Dice, demuestre que S igual al 1, 1 y al 1 menos 1 es una base para R2. Usando ese teorema, debo verificar que S es linealmente independiente. Nada más con eso basta. ¿Por qué con eso basta? Porque este es de dimensión 2 y ya tengo un vector con dos componentes. ¿Sí? Entonces el número de vectores que debo tener debe ser igual al número de la dimensión del espacio vectorial para que yo pueda verificar con el teorema. Entonces nada más basta ver que son independientes. ¿Cómo lo veo? Con un C1 con el primer vector, ¿sí? Más un C2 con el segundo vector, que es el 1, menos 1. Todo eso lo voy a igualar al 0, 0. Si yo desarrollo toda esta parte, la parte izquierda me va a quedar un C1 más C2, un C1 menos C2, igual a 0, 0. Y de ahí este es igual a 0, cada componente es igual a 0. Es decir, C1 más C2 es 0 y C1 menos C2 es 0. ¿Sí? Si resuelven ese sistema les va a quedar que C1 vale 0 y C2 vale 0. Como los dos escalares son 0, se dice que el conjunto es independiente. ¿Sí? Entonces, aquí lo voy a colocar. S es linealmente independiente. Por lo tanto, ese es linealmente independiente y por teorema S es base para R2. Entonces las bases no son únicas, un espacio vectorial puede tener muchísimas bases, ¿sí? Entonces, y además si tengo un conjunto con el número de elementos igual a la dimensión del espacio vectorial, nada más basta verificar que son independientes y entonces ya por teorema S es una base, ¿sí? Para el conjunto dado. Eso sería todo acerca de base y dimensión.